Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y hoy volveremos a hablar sobre tango. ¿Cómo es que se canta el tango? Ya sabes que si te gusta cantar, este es el lugar para aprender a hacerlo. Así que no pierdas más tiempo y darle al botón de suscribirte aquí debajo y, muy importante, a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los tutoriales que voy subiendo al canal semanalmente. Hemos hecho de tango un tutorial anterior que se los dejo por aquí, ¿vale? Ahí les saldrá para que puedan tenerlo mucho más fresquito todo, lo recuerdan, lo pueden volver a practicar. Hemos hablado de las dinámicas del tango. El tango está lleno de matices, es un estilo que necesita de muchos matices y juega muchísimo entre el canto y la parte, digamos, fraseada, hablada, ¿no? No solamente es cantar notas, sino también hablar mientras las cantas. Es un poco raro, ¿no? Pero bueno, ahora yo se los voy a explicar. Es un estilo que requiere de mucha pasión, de sentir lo que estás cantando. El tango es pasión. Así que vamos a hacer unos trucos que yo utilizo para cantar tango y lo vamos a probar en una canción. Les voy a ir mostrando lo que hago en esta canción, les doy la explicación. Corto la canción, les voy a dar la explicación de lo que utilizo, la técnica que utilizo en ese momento para hacer hincapié, énfasis en alguna frase, algún corte, todo lo que se puede hacer y los trucos que se pueden hacer para interpretar un tango y que salga bonito, ¿vale? Que salga sentido y que emocione a la persona que te está escuchando. Esa es la función del artista, hacer emocionar al que te está escuchando, más allá de la voz que tengas, ¿vale? Más allá de que tengas una voz enorme o una voz así de pequeñita. Si tú con esa voz así de pequeñita logras emocionar al que te está escuchando, ya está, lo tienes todo ganado. No hace falta tener una mega voz, ¿vale? Importa el saber emocionar, el saber llegar. Esa es nuestra función y a lo que tenemos que aspirar. Vamos allá con el tango. En este caso, he elegido un tangazo que se llama Pasional, ¿vale? No sé la historia de este tango, pero si los que están mirando en este momento saben la historia de este tango, el autor y por qué escribió esta canción, por favor dejármelo aquí en los comentarios porque me gustaría mucho saber sobre la historia de este tango, ¿ok? El tango se llama Pasional y lo canto más o menos así. Vamos de a poquito, ¿vale, chicos? No se preocupen, que iremos desgranándolo, ¿ok? No sabrás, nunca sabrás lo que es morir 1000 veces de ansiedad. Vale, ¿qué pasó aquí? Han pasado muchas cosas aquí. Han pasado muchísimas cosas. Recuerden siempre que es mucho del tango, ¿no? Apoyarse en las consonantes. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir, nunca sabrás, ¿vale? La N les ayuda muchísimo a darle ese toque de tango único que hay, ¿vale? Es único ese toque de tango, es solo de tango, ¿ok? Entonces es indispensable que ese efecto exista. ¿Qué más pasó en la frase? Nunca sabrás lo que es morir. Ya se los expliqué en el tutorial anterior que es una nota descendente con vibrato, ¿ok? Eso también es muy de tango, es un efecto que se utiliza muchísimo porque al tango le va y le queda muy bien. Lo que es morir 1000 veces de ansiedad, 1000 veces de ansiedad. ¿Vale? Por eso hablamos mucho de esto. Hablo y canto al mismo tiempo. Es esa cadencia, ¿no?, que tiene el tango argentino, como el acento argentino. Pues hay que utilizarlo, el acento argentino, en este caso,
porque le da ese toque nuestro, ¿vale? Ese toque argentino que el tango necesita. Seguimos. No, me adelanto, podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Aquí ha pasado de todo, ¿vale? Aquí ha pasado de todo. Voy a la letra porque si no, me olvido de lo que he cantado. A ver, dice: no podrás, otra vez, nunca entender, ¿vale? Lo que es amar y enloquecer. Igual, descendente, vibrado. Tus labios que queman, tus besos que embriagan. ¿Puedes hablarlo? Tus labios que queman, tus besos que embriagan. Igual, nos sostenemos, nos quedamos en la N. Esas N's utilizarlas, que sirven un montón. Besos que embriagan y que torturan. O sea, pueden llorar la nota, ¿vale? Y que torturan mi razón. Está torturado, ¿vale? Canten con dolor, porque este hombre está sufriendo. No se puede cantar y que torturan mi razón. No, está torturado, imagínense ustedes que les está pasando, ¿vale? Entonces, llorarlo. Es importante interpretarlo, actuarlo. Son actores, además de cantantes, ¿vale? Es todo, es un equilibrio entre las dos cosas. Así que eso me gustaría que sí lo hicieran así. Y que torturan mi razón. Me quedo en la N. Sed. Lo hablo, sed, y lo hago con un susurro, no con plena voz, ¿vale? Con una breathy voice. Sed, que me hace arder. Ya que nosotros tenemos la capacidad, por el habla hispana, de poder pronunciar la R muy bien, pues usen la R. Que me hace arder y que me enciende el... Arrastramos las notas y que me enciende el pecho de pasión, ¿vale? Seguimos. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Igual, sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Y estás clavado en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te siento, dulce vida de mi vida. Así te quiero, solo mío, siempre, siempre mío. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo y en cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Este tango es fuerte, este tango, ¿eh? Es muy fuerte para mis emociones, Dios mío. A ver, ¿qué hicimos aquí? Lo desgranamos, es que me angustio y todo, de verdad, es que me angustia y todo de cantarlo. A ver, hicimos
y que me enciende el pecho de pasión. Y acto seguido sigue el estribillo. Y estás clavada en mí, ¿vale? Te siento en el latir, abrasador de mis sienes, ¿vale? La tiene aquí. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí, ¿vale? Así te siento, dulce vida de mi vida. Hablarlo, que está muy bien, que le sorprende a la persona que te está escuchando. Cortar el canto, que ya se cantó mucho. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento, ¿vale? Y aquí pueden cantar, solo mío, siempre mío. Y ahora, como tienen miedo, tienen que hacerlo muy susurrado. Tengo miedo, como si fuera un pensamiento que está dentro vuestro, ¿vale? Que no quieren que se sepa. Tengo miedo de perderte, de pensar, ¿vale? La estoy uniendo, o sea, para que vean cómo se juega con el tiempo. De perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda... ¿vale? Mucho sentimiento. ¿Por qué esta duda brutal? Porque me habré de sangrar. Otra vez. Si en cada paso, no, si en cada beso te siento desmayar. ¿Se han dado cuenta? Ahora en vez de hacerlo así, lo hacemos así. Te siento desmayar, sin embargo me atormento. Esta parte tienen que poner toda la carne al asador, chicos. Es donde explota el tango. Porque en la sangre te llevo. Y en cada instante volver del forte, del fortísimo, al piano absoluto. Eso impresiona al que te está escuchando, ¿vale? En cada instante, febril y amante. ¿Ok? Muy suave, muy sensual también, ¿por qué no? Quiero tus labios besar. ¿Ok? Luego el tango se repite. Y estás clavado en mí, te siento en el latir. Vuelve otra vez lo mismo. Pero lo que quiero que quede claro es todos esos matices, chicos. El tango es una fuente inagotable de recursos y de matices y de color, ¿vale? Pueden hacer una auténtica obra de arte cantando tango. Pueden abrirse el corazón así y cantarlo. No tengan vergüenza de interpretar. No tengan vergüenza de poner caras. No tengan vergüenza de llorar. No tengan vergüenza de eso. Es parte del entrenamiento. Tenemos que estar preparados para ser un cantante completo, no simplemente para dar notas y para ser afinados. No, hay que poner toda la carne al asador y un argentino me va a entender muy bien lo que estoy diciendo. Es así. Olvidaros de la cara que están poniendo. No, esa cara que están poniendo a la otra persona le va a llegar y le va a hacer sufrir. Se los puedo asegurar que es así. Chicos, más dinámicas. Les dejo aquí el tutorial de las dinámicas de la voz. Practicar esas escalas para ir de los pianísimos al forte, del forte al piano, del piano al mezzo forte o al fortísimo o al pianísimo absoluto, ¿vale? Todos esos efectos, digamos, se llaman dinámicas vocales. Hay un tutorial entero para que puedan aprender lo que es la dinámica vocal y cómo se hacen escalas para ejercitar todo ello, ¿vale? Es necesario la escala. Yo sé que muchas veces es aburrido y es tedioso, pero es parte del trabajo, chicos. Si no trabajamos,
no nos va a salir bien. Esa es la realidad. Así que nada, chicos, espero que les guste este tutorial de tango, el segundo que hacemos en el canal. Si quieren más tango, me lo dejan en los comentarios. Si ustedes me comentan que sí, que hay gente interesada en tango, yo hago más tutoriales. Yo lo que subo son cosas que les interese, porque no voy a subir algo que no tenga interés. Por eso necesito que se comuniquen conmigo y me digan, Ceci, quiero más de tango. Ceci, me gusta esto, Ceci, quiero de esto otro. Y así yo voy tomando sugerencias y voy haciendo los tutoriales a demanda, ¿vale, chicos? Pues nada, ya lo saben. Likes, comentarios, compartir, suscribiros. Todo eso ayuda al canal a seguir creciendo día tras día. Así que les agradezco muchísimo de todo corazón. Les mando un beso enorme desde Barcelona y muy buen trabajo para todos.